Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que os unís a nosotros cada noche para este oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión en la Iglesia Española Reformada Episcopal. Un nuevo día más, estamos aquí para tener al Señor en cuenta en nuestras oraciones y también para aprender más de su palabra. Comenzamos como cada día comentando un poquito acerca de cómo van los números de la pandemia del coronavirus en España. Hasta el momento van ya 228.691 casos de personas que se han contagiado con el coronavirus y también van ya 27.104 personas que han fallecido. Son 184 personas más que ayer las que han fallecido. Si nos damos cuenta, la tendencia últimamente son 100 y pico más o menos las personas que están falleciendo, así que seguimos orando para que pueda llegar un momento en que las cosas puedan quedar controladas. Hermanos, seguimos con la prudencia porque evidentemente el virus no se ha controlado todavía y estamos a la espera un poco de saber los resultados de llevar 2 semanas digamos con esta liberalidad en algunos lugares. Es cuando vamos a comenzar a ver los resultados de si hay más personas que se están contagiando o no. Así que sigamos con los mismos cuidados que hemos tenido hasta ahora, mascarillas, lavarnos las manos, etcétera, etcétera, que ya después de tanto tiempo no hace falta que las expliquemos mucho porque ya no las sabemos, espero, de memoria. Bueno, hoy estaba yo repasando un poco mis apuntes y mis cosas y este lunes, aunque parezca mentira, va a hacer ya 2 meses que comenzamos estos oficios vespertinos por la noche, lo cual quiere decir que vamos a hacer ya casi 60 días seguidos que hemos estado haciendo los oficios y vamos a seguir todavía por un tiempo, no sabemos hasta cuándo el Señor dirija nuestros pasos para continuar haciendo este tipo de oficios vespertinos diarios. Y como cada día siempre nos gusta comenzar poniendo las manos del Señor lo que vamos a hacer, para que Él sea el centro de todo y que Él haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que le presentamos ahora en oración al Señor este tiempo. Yo te animo a que tú también ores en tu casa, que esto no sea solamente escucharme a mí, sino que en las indicaciones que vamos dando, tanto a nivel de liturgia, que tú vayas haciendo la liturgia también en voz alta, que también hagas tus propias oraciones. Y luego también os invito a tener la Biblia cerca por si citamos algunos textos bíblicos para que tú también puedas leerlo en tu propia Biblia. Así que decimos al Padre en esta noche: Padre, te damos las gracias en el día de hoy porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Porque hasta aquí, Señor, tú has dirigido nuestro destino y porque tú tienes cosas muy hermosas para cada uno de nosotros. Señor, en esta noche queremos que el tiempo sea para ti, que tú seas, Señor, exaltado, tú seas glorificado, tú seas alabado, tú seas adorado, que nos pongamos a cuentas cada uno de nosotros contigo, Señor, y que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas. Por eso te pedimos de antemano que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y comenzamos nuestra liturgia declarando: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo de la siguiente manera: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda número 5, correspondiente a la Pascua. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande es su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de las gentes ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y decimos todos juntos el Salmo 23, diciendo en oración: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y damos comienzo en el día de hoy, seguimos con nuestros estudios bíblicos acerca de las mujeres de la Biblia. Y en el día de hoy, como dijimos ayer, vamos a compartir acerca de un personaje. Hemos hablado acerca de las 4 matriarcas, recordar: Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Las 4 matriarcas que dieron, en el caso de Raquel y Lea y sus esclavas, pues dieron lugar a las 12 tribus de Israel, que después formó lo que fue Israel. Hoy comenzamos con otro personaje que ya lo anunciaba ayer. Vamos a tratar de compartir algunas cosas, porque siempre comentamos que la palabra de Dios tiene muchísimo que aprender, muchísimo que profundizar, y vamos a comentar algunos aspectos nada más, pero no quiere decir que con esto terminamos el tema, sino que hay mucho tema por delante que se puede ir aprendiendo a lo largo de la vida de la fe. Hoy vamos a hablar de un personaje que es Miriam. Miriam es conocida por ser la hermana mayor de Moisés. Algo curioso, que antes de empezar a hablar del tema, algo curioso es que siempre que queramos saber acerca de un tema, en lo que es la palabra del Señor, siempre es bueno el que nos
demos cuenta cuándo es la primera vez que se habla acerca de ese tema. Y la historia en la que está inmersa Miriam, la hermana de Moisés, tiene que ver con la primera vez que se habla de la redención en la Biblia. La redención. La liberación. Estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Recordar, bueno, para los que no lo saben, Jacob se marchó donde su hijo José a Egipto, se quedaron allí y allí quedó Israel hasta que llegó un faraón que se había olvidado de José. Entonces convirtió al pueblo de Israel en esclavo y se dedicaban, según nos cuenta la Biblia, a hacer ladrillos con barro y con paja. La fertilidad que Dios le dio al pueblo de Israel fue tan grande que al faraón le preocupó que llegara un momento en que el pueblo de Israel fuera más grande que el pueblo egipcio. Con lo cual dio una orden, y la orden fue que mataran a todos los varones, y ahí entra en escena, por ahí entra en escena Miriam, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las cualidades de Miriam y vamos a ver sobre todo el impacto que tuvo sobre el destino de la nación judía. Recordar lo que estoy hablando de ese día en el que hemos visto las películas, sobre todo recordar, traer a la mente un poco la película de los 10 mandamientos. En esa película vemos las 10 plagas, vemos a Moisés, vemos cómo van pasando más o menos las plagas y vemos un poquito lo que es el hilo de la historia. Hay una noche que después se celebrará en el pueblo judío hasta el día de hoy, que es la noche de Pascua, la noche de Pesaj, en la cual tenían que sacrificar un cordero por familia, coger la sangre y teñir con la sangre las puertas de donde ellos vivían, porque esa noche pasaría el ángel que mataría a todos los primogénitos. Cuando el ángel pasaba por una puerta de los hebreos judíos, veía la sangre, pasaba de largo. Por eso dicen que la palabra Pesach, entre otros significados, tiene como saltar, como dar saltos. Es decir, cuando llego aquí, veo la sangre, salto. Veo la sangre, salto. Bueno, pues de ahí viene un poquito lo que es el significado de la palabra Pesach o pasar también, ¿vale? ¿Qué sucede? Ahí lo que estaba haciendo Dios, que era liberar a su pueblo del poder de Egipto. Y ahí surge lo que es el concepto de la redención. Y fijaros qué curioso, redención que después se utilizaría en el Nuevo Testamento. Cordero que se sacrifica y la sangre protege del mal a los que estaban viviendo en esa casa. Todo tiene una cierta relación. Bueno, en la historia se nos cuenta en Éxodo, vamos a empezar por ahí, Éxodo capítulo 1 del 15 al 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra, depende de las traducciones, una traducen por Fuá y otra por Puá, depende de la traducción que sea. En la Reina Valera es Fuá. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. O sea, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer? De matar a los varones. En la tradición oral del judaísmo se nos cuenta que Miriam y Puá es la misma persona y que de la otra que se nos habla es Sifra, era la madre de Miriam. O sea que la idea más o menos era que la madre y la hija eran las que iban asistiendo los partos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se habla de Miriam como Puá? Porque hace referencia, ese nombre hace referencia al cuidado que ella le daba a los bebés judíos cuando nacían. Entonces, el nombre en hebreo Puá significa que Miriam cogía a esos bebés que nacían, los arrullaba, los apretaba y los mecía, ¿no? Para tranquilizarlos. Ese era el carácter de Miriam. Pero también otro de los significados de Puá en hebreo es hacer frente, que viene del hebreo ofiá, hacer frente. Y veremos que ella hace frente al faraón, a ese edicto del faraón, oponiéndose al deseo de negar el dañar a los bebés que traía al mundo. Por eso no le hicieron caso, o sea, seguían naciendo bebés y ella no los mataba.
Por otro lado, el nombre de Miriam nos muestra también su dulzura y su capacidad para nutrir y cuidar. Pero al mismo tiempo también expresa coraje y fortaleza, incluso siendo de niña, para defender sus creencias y no ceder ante el mal y la traición. Bueno, en la tradición oral, esta es la intrahistoria, vamos a decirlo de esa manera. Tú estás leyendo los textos bíblicos, pero hay una intrahistoria por ahí suelta. En la intrahistoria se nos cuenta lo siguiente. Se nos cuenta, partiendo del capítulo 2 de Éxodo, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 1, que dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No sabemos ni quién era ese, ni quién, no se explica nada. Bueno, ¿qué ocurre? El líder del pueblo en ese entonces, al ver que el faraón estaba arrojando a los niños judíos al Nilo, dijo: ¿para qué traer hijos al mundo en vano? ¿Y qué hizo? Se separó de su esposa. ¿Y qué hicieron los demás hombres? Si él era el líder y él se separó de su esposa para que no concibieran más, ¿qué hicieron los demás hombres? Separarse y seguir su ejemplo. Se separaron de sus esposas, porque claro, decían: ¿para qué tener hijos si el faraón los va a matar? Miriam, que era hija de este hombre, de este líder, le dijo estas palabras: Padre, tu decreto es peor que el del faraón. Él solo decretó en contra de los varones, pero tú has decretado en contra de los varones y de las mujeres. Él solo decretó la muerte en este mundo. Tú estás decretando la muerte tanto en este mundo como en el mundo venidero. El faraón es malvado y es probable que su decreto no llegue a cumplirse, pero tú eres recto. Sin duda tu decreto se cumplirá. Entonces, al escuchar esas palabras, su padre, él se da cuenta del error, regresa con su esposa y todos los hombres siguen su ejemplo y vuelven con su esposa. Ahí es donde la Biblia nos habla de que siguieron teniendo hijos. Bueno, pues la historia cuenta que cuando este hombre, el padre de Miriam, volvió con Jocabed, fue concebido Moisés. Ahí empieza la historia de Miriam. O sea, si Miriam no le hubiera dado la bronca a su padre diciéndolo está haciendo muy mal, quién sabe, no sabemos, si Moisés hubiera sido ni siquiera concebido. O sea, para que nos demos cuenta ya empezamos a darnos cuenta de la importancia de esta mujer. Bueno, como resultado de los argumentos de Miriam, que los expresó muy razonadamente y muy claramente, este hombre comprendió su error. Y todos siguieron su ejemplo, con lo cual vinieron más niños al mundo, asegurando la continuidad y la existencia de la nación. Bueno, Moisés se convierte también en el vehículo para la redención del pueblo judío. Pero pensar que todo esto empieza por mérito de lo que hizo Miriam. Si Miriam no habla con su padre, probablemente Moisés no hubiera nacido. Bueno, algo interesante. En la tradición oral también se habla de que Miriam, como profetisa que era, dio una profecía. Ella dio una palabra de Dios siendo pequeña, ¿eh? Siendo pequeña da una palabra de Dios y dice, mi madre tendrá un hijo que redimirá a Israel. Aquí me están apuntando uno de los hermanos que está escuchando, vamos a hacer esto un poco interactivo, que no recuerda todo eso, no encuentro todo eso en la Reina Valera. Claro, es que no está en la Reina Valera. Acabo de decir que está en la tradición oral del pueblo judío. Tradición oral, no en la tradición escrita. Tradición oral, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero ser pesado exactamente en dónde se encuentra, en qué libro se encuentra, en qué capítulo y tal, pero quédate con la tradición oral del pueblo judío. Bueno, se habla de Miriam como una profetisa que profetizó. ¿Y cuál fue la profecía? Mi madre tendrá un hijo que redimirá a Israel. Pensar en qué situación está el pueblo de Israel. Esclavo, haciendo ladrillos todos los días. La verdad es que esto nos da mucho que enseñar, porque vivimos en una sociedad que si no lo paramos a pensar, es como que estamos casi parecidos en la misma situación. Estamos todos los días haciendo ladrillos sin parar, esclavos del sistema. Es una situación muy peculiar, ¿verdad? Pues en esa situación era la situación en la que estaba el pueblo de Israel. No eran personas libres, eran esclavos. Y
Miriam da una profecía. Mi madre va a tener un hijo que va a ser el que va a liberar a Israel. Ella da esa profecía. Pero claro, de hecho Miriam está considerada entre las 7 profetisas judías. Miriam. Otra de ellas es Débora. Y bueno, ahí vamos investigando. Si os digo todas, ya las vamos a saber todas. Esta profecía que Dios le da, para Miriam es la fuente de su fortaleza, su convicción, la fuerza que le lleva a enfrentar a su padre e insistir que no tenían que perder las esperanzas. Es como decir, hay esperanza, mamá va a tener un hijo y ese hijo nos va a liberar. Estamos hablando de 80 años después. Una profecía que recibe Miriam y que tendrá su cumplimiento 80 años después. Piensa eso. A veces pensamos que las cosas son inmediatas y realmente no es así. A veces tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, eso la lleva a ella. Vamos a ver lo que ocurre ahora en Éxodo capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede simplemente es que ella ve que se están acercando ya los soldados egipcios, yendo por las casas, buscando niños a los que matar, y ven que se están acercando a la casa de Miriam, donde estaba Moisés, 3 meses, y entonces nos cuenta en Éxodo capítulo 2, versículo 4, dice, y su hermana se mantuvo firme a cierta distancia para saber qué sería de él. ¿Qué es lo que hace ella? Lo mete en un cestito de mimbre y lo suelta en el Nilo. Y ahora va a cierta distancia, dice, se mantuvo firme a cierta distancia para saber qué le pasaba. Y ella está ahí a cierta distancia mirando qué pasa. Bueno, me llamó mucho la expresión esta de mantenerse firme porque tiene que ver con estar seguro y estar confiado en lo que uno cree. ¿Qué es mantenerse firme? Es estar seguro y confiado en lo que uno cree. Así que Miriam estaba completamente segura de que ese niño estaría bien y que crecería para liderar al pueblo de su salida de Egipto. Una convicción inquebrantable. Incluso cuando todos habían perdido la esperanza en el futuro y la trataban de disuadir. Ahora vamos a ver también en qué sentido esto. Ella se adhirió a una firme convicción de que la profecía que ella había recibido, esa profecía ella la llegaría a ver. Y esta expresión mantenerse firme me ha llevado a algunos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan precisamente a través del apóstol Pablo de estar firme en alguna manera. Y yo quiero leerlos muy rápidamente para que nos fijemos en el carácter de la firmeza de Miriam, ¿vale? Primera de Corintios 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Dios no es en vano. En Efesios capítulo 6, versículo 11, cuando se nos habla de la armadura de Dios, dice, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En Efesios 6:13 dice también, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y por último, un versículo más, aunque hay más. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fijar todo lo que nos viene a hablar el estar firmes. Ahí estaba Miriam firme. Cuando llegan los soldados, están llegando, Moisés tiene 3 meses solamente, y lo primero que le dijo, estas cosas no vienen en la Biblia, esto es traducción oral. Lo primero que le dijo el padre a la hija fue, hija mía, ¿en dónde está la profecía que tú diste? O dicho de otra manera, ¿te has equivocado en lo que dijiste? Porque están viendo venir los soldados para su casa. Y lo que iba a pasar era que iban a encontrar al niño, se lo iban a llevar y lo iban a tirar al río. Y el padre le dice, ¿dónde está tu profecía? Cuando ella coge a Moisés y lo mete en la canasta entre los juncos, su madre le dice también a su hija, hija mía, ¿dónde está tu profecía? Y Miriam era una niña solamente en ese momento. Sin embargo, recordar otra vez,
responde con un coraje y con una convicción increíble para la edad que tenía. Ella no dudó de sí misma preguntando. Ella podía haber dudado de sí misma y haber dicho, es verdad, ¿dónde está la profecía que Dios me dio? Haber dudado de ella, haber dudado de Dios. ¿Estaría equivocada? En cambio, esperó, se mantuvo firme, esperó entre los juncos. Ella podía perfectamente haber dejado al niño, haber dicho, el Nilo que está lleno, entre otras cosas, de cocodrilos, se lo van a comer, o a saber dónde aparezca el niño. Sin embargo, se mantuvo ahí, sigilosa, firme, constante, mirando, vigilante. ¿Dónde está el niño? Y de pronto ese niño se lo encuentra Batia, la hija del faraón. Descubre al bebé en la canasta y lo saca del agua. Cuando se le presentó la oportunidad, Miriam se acercó a Batia y le sugirió encontrar una nodriza para amamantar al bebé. Y mira cómo era Miriam. No le importaba hablar con quien fuera. Ahí se fue a hablar con la hija de Faraón y le sugirió una nodriza. ¿Cómo se animó Miriam, una niña esclava, a hablar a la hija del rey? Pues seguramente ella había entendido lo que estaba pasando y no era otra cosa que había sido tomado Moisés para criarse en medio de esa familia real y aprender muchas cosas que de verdad luego aprendió. Y esto podía tener cierto sentido con el plan que Dios tenía para asegurar que Moisés después tuviera una capacidad de liderazgo al crecer en medio de la realeza. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Aconseja a la hija de Faraón que busque una nodriza y al mismo tiempo le lleva a su madre, con lo cual al final la que amamantó a Moisés y la que cuidó de Moisés fue en realidad su propia madre. Con lo cual ya la primera parte de la profecía se ve cumplida. ¿En qué sentido? En que Moisés fue salvado de las aguas. Primera parte de la profecía se cumple. Miriam y sus hermanos, estamos hablando de Moisés, Aarón. Casi siempre hablamos de Moisés y Aarón, pero muy poquito hablamos de Miriam, ¿verdad? En el judaísmo nunca hablan de los tres por separado. Hablan siempre de que ellos fueron los que levantaron a Israel y, lógicamente, por orden de importancia, Moisés, el líder, el profeta, Aarón, el sumo sacerdote, y Miriam, la profetisa. Miriam y sus dos hermanos brindaron al pueblo judío los ingredientes necesarios para la redención. Los tres fueron los líderes, cada uno a su manera. Aquí vamos a escuchar cosas nuevas otra vez. Moisés enseñaba la palabra del Señor. Lo que el Señor le iba dando, él lo iba enseñando, se iba escribiendo. Aarón, como su servicio como sumo sacerdote, que ya conocemos toda la historia en Levítico, y sus hijos, pero hay una parte que otra vez no habíamos caído en la cuenta. La labor de Miriam era enseñar a las mujeres. ¿Quién enseñaba a las mujeres y quién enseñaba a los hombres de los patriarcas y matriarcas que escuchamos al principio? Abraham enseñaba a los hombres que había un único Dios. ¿Y quién enseñaba a las mujeres? Sara. Así que Miriam estaba haciendo lo que Sara había hecho y lo que otras matriarcas hicieron, enseñar a otras mujeres. Hay un detalle y es que cuentan los comentaristas que cuando se estaba construyendo el tabernáculo en el desierto, una de las cosas bonitas que hicieron las mujeres judías es una donación especial de cobre, una ofrenda especial de cobre. ¿De dónde venía ese cobre? Ese cobre venía de los espejos de las mujeres. Los espejos que tenían eran de cobre. Y ahí hay una donación muy especial. No tenemos hoy tiempo, algún día compartiremos el porqué de estas cosas y qué interesante es. Pero las mujeres hicieron una donación muy especial. Tener en cuenta una cosa práctica nada más. No vamos a entrar en profundidad, solamente una cosa práctica. Ellas ofrendaron sus espejos. ¿Para qué servían? ¿Para qué les sirven los espejos a las mujeres? No hace falta que explique mucho, ¿verdad? Para una mujer es importante. Hay hombres que son peores que las mujeres, evidentemente, para los espejos. Se van mirando por todos los espejos y se van viendo la cara en el espejo, pero es más femenino, digamos, el tema del espejo para la mujer, aunque hay de todo, ¿vale? Yo no quiero que se me enfaden ni las mujeres ni los hombres, pero es verdad
que hay aquí un detalle curioso y que se ha tenido en cuenta, hoy no hay tiempo de comentarlo, pero que fue algo bonito en las ofrendas que se hicieron. Miriam infundió en las mujeres una fuerte fe y una confianza en el futuro, pensar que ella era la maestra que enseñaba a las mujeres de su generación, permitiéndoles elevarse más allá de la desesperanza y de la oscuridad. Recordar el tiempo en Egipto como esclavos y ella siempre manteniendo la fe, va a venir alguien a liberarnos, y algo va a pasar. Al parecer, en medio del genocidio que se estaba provocando con la matanza de aquellos niños, ellas también tuvieron la fuerza mental de prepararse de una manera muy práctica para tiempos mejores. Fijaros lo que dice en Éxodo, un pequeño misterio. Éxodo capítulo 15, versículo 20 dice: y María la profetisa, o sea que la Biblia dice que María era profetisa, ¿verdad? Hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Claro, aquí surge una pregunta cuando menos técnica. Estas son las cosas que uno cuando lee la Biblia como que dice uno, espérate, ¿esto cómo puede ser? Y aquí hay una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda. Y que nos habla de en qué estaban las mujeres pensando. Y la pregunta es tan simple como decir, ¿cómo se les ocurrió a esas mujeres llevarse de Egipto las panderetas cuando si apenas tuvieron tiempo de llevar comida? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que las mujeres apenas le dio tiempo de coger la comida para llevarse? Todo fue muy rápido, muy sorpresivo, pero no se olvidaron de las panderetas. Y aquí vemos el papel espiritual tan hermoso de estas mujeres. Las mujeres de esta generación que estaban seguras de que Dios haría milagros para ellos. Y esa es la razón por la que se llevaron consigo las panderetas. Como un instrumento de alabanza y de adoración a Dios. Decía el Salmo, tú que habitas, dice, porque tú solo eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y cuando se cruzó el Mar Rojo, se cantó una canción, y esa canción precisamente es la que culminó con, en Éxodo capítulo 15, culminó cuando María, la profetisa, coge las panderetas y salen detrás de ella las mujeres con panderos y danza. Hay un pasaje en el libro de primero de Samuel, para que entendamos qué relación hay entre la profecía, la música, la alabanza. Hay un pasaje en el que se habla de Saúl, es un pasaje muy interesante, en el cual se habla de que venían una compañía de profetas y que estos venían cantando y alabando a Dios. Y cuando Saúl cuenta la historia bíblica, cuando Saúl se cruza con esos profetas, dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y que fue mudado en otro hombre. O sea, esa compañía de profetas, a través de la alabanza y de la música, creando consecuencias espirituales positivas. ¿Qué había? La pregunta es, ¿qué había o qué hay en tocar una pandereta? En la alabanza. Bueno, nosotros tenemos la imagen, esto hay que entenderlo también, nosotros tenemos la imagen de la pandereta, de tocar la pandereta en Navidad, ¿verdad? Pero la pandereta tiene un golpe también como de tambor. Pum, 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 pum. Y cuando tú estás llevando un ritmo de alabanza, que es un ritmo alegre, un ritmo rápido, y estás marcando un ritmo con la pandereta, estás creando un ambiente, vamos a decir, musicalmente hablando, mucho más influyente que un simple cantar o un simple danzar. Todo, digamos, todo ayuda. El misterio está en que hay una relación entre Miriam la profetisa, llevarse las panderetas, y las mujeres danzar tocando las panderetas con ella. Esto me recuerda también cuando se tomó Jericó y hubo que dar 7 vueltas alrededor de Jericó,
Y ahí, en esas 7 vueltas, los primeros que iban delante eran los cantores, los que iban alabando al Señor. Un efecto causa o una causa-efecto en relación alabanza, profecía, todo tiene que ver. Pero por lo menos llama la atención. No tuvieron tiempo de apenas coger comida, pero sí se acordaron de no olvidarse las panderetas. Esto se nos queda un poco para meditar. Yo te animo a que leas en la Biblia, donde aparece la palabra pandereta, a ver qué dice. ¿Qué dice de las panderetas? Bueno, ¿por qué Miriam? ¿Por qué el nombre de Miriam? El nombre de Miriam en realidad significa amargura, que viene de la palabra mar. Entonces quiere decir que el nombre de Miriam lo que está es, en cierta manera, englobando lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Qué estaba viviendo? Estaba viviendo una amargura permanente, una amargura terrible. O sea, lo que es la esclavitud terrible. De ahí su nombre. Ahora, evidentemente, Miriam, su nombre expresaba lo que su pueblo estaba viviendo, pero ella no se quedó ahí a experimentar el dolor. Ella tenía fe de que habría un futuro mejor y que habría una redención. Y Dios le habló y le dio una palabra. Y le dijo, de tu madre nacerá un hijo que liberará a Israel. Bueno, hay un detalle que yo quiero compartiros, que es cuando menos curioso, y es lo que se llama en el judaísmo el pozo de Miriam. El pozo de Miriam. Resulta de que en la Biblia vemos que uno de los milagros que sucedió en los 40 años que el pueblo de Israel iba dando vueltas por el desierto, se nos habla, por ejemplo, de que había una columna de nube que les decía hacia dónde tenían que ir. Esa columna de humo, cuando llegaba la noche, se convertía en una columna de fuego. Otro de los milagros de los que se nos habla es del maná, y cómo cada mañana salían a recolectar el maná del día. La gente con el egoísmo trató de guardar maná para más días y ese maná se podría y no se lo podían comer. Había que recogerlo cada día. El maná. Jesús se refirió a ese maná. Esto es una cosa llamativa, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Logos de Dios, el que según Juan era Dios y estaba con Dios, resulta de que dio fe del maná. O sea que yo pienso de una manera muy simple, posiblemente, si Jesús habló del maná, una de dos, o él creía que el maná existió, o nos engañó vilmente. Pero él comparó y le dijo a los judíos, le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Así que una de dos. O él que era Dios sabía que comieron maná en el desierto, o nos engañó a todos, simplemente. O él no era Dios y se engañó a sí mismo, leyendo el Antiguo Testamento. Una de las opciones tiene que ser, yo, de una manera muy simple, pero creo que mi fe me lleva a eso, creo que Jesús, cuando dijo que los padres de ellos, de los que estaban escuchándole, habían comido maná en el desierto, era porque verdaderamente comieron maná en el desierto. Después hubo otro milagro, cuidado, o una respuesta a la oración del pueblo, o la queja, a veces eran quejas, y apareció la carne. Entonces, dice que Dios trajo un viento y el viento trajo la carne. A lo mejor Dios aprovechó el viento ese que venía de tal sitio y se trajo la carne. Lo cierto es que la cantidad de carne que llegó allí pues medía bastantes centímetros del suelo para arriba, que tuvieron carne ni se sabe para cuánto tiempo. Ahí se describe la cantidad de codornices que llegaron. Pues otro de los milagros era el pozo. El pozo que el judaísmo le llama el pozo de agua de Miriam, que acompañó milagrosamente al pueblo judío durante los 40 años de travesía en el desierto. Y en el judaísmo se dice que ese pozo de agua siguió al pueblo de Israel como la nube
y como la columna de fuego gracias a Miriam. Por eso le llaman el pozo de Miriam. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Pues llegan a esta conclusión porque sencillamente en el momento en el cual Miriam falleció, el agua del pozo se secó. Es decir, hubo agua de pozo mientras Miriam vivió. En el momento que Miriam murió, el agua del pozo se secó. Por eso dicen el pozo de Miriam. Y en relación al pozo, dice en la tradición oral que un pozo simboliza el anhelo y el deseo del ser humano de conectarse con Dios, porque fluye hacia arriba desde el suelo. Repito, un pozo simboliza el anhelo y el deseo del ser humano de conectarse con Dios. Vale, pensando en los pozos de los que nos habla la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde tuvieron su encuentro el criado de Eliezer con Rebeca? En un pozo. Repito, el anhelo y el deseo del ser humano de conectarse con Dios. Que Rebeca llegara ese día justo cuando estaba allí Eliezer a esa hora, era parte del plan divino en conectar a Rebeca con su plan, conectarla con él mismo. ¿A través de quién? A través del matrimonio con Isaac. ¿Quién encontró a Raquel en otro pozo? Jacob. Otra vez tenemos el pozo. Jacob encontró a Raquel en un pozo. Ya sabemos el resto de la historia. Pero qué curioso, ¿quién encontró Moisés en un pozo? Otra vez. A Séfora, la que sería su esposa. Y cuando Jesús encontró a esa mujer samaritana, ¿en dónde estaba? En el llamado pozo de Jacob. ¿Y qué le pasó a esa mujer con Jesús? Que se cumplió el anhelo y el deseo del ser humano de conectarse con Dios. ¿Con quién se conectó esa mujer en el pozo de Jacob? Con Dios. En la persona de Jesús de Nazaret. Y recordar que el mensaje que le dio Jesús a esa mujer es uno de los mensajes más hermosos, más bonitos y más maravillosos que tú puedas encontrarte en el Nuevo Testamento. Y llama la atención que fuera una mujer. Y además a una mujer de no muy buena reputación. Porque ella iba cuando no estaban las otras mujeres. Iba sola. Así que, qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues este pozo de Miriam, que sigue al pueblo de Israel por tanto tiempo, resulta de que cuando Miriam se muere, el pozo se termina. Así que le llaman el pozo de Miriam. El judaísmo reconoce que bebieron agua por el mérito de lo que Miriam había hecho, digamos, como profeta, como maestra de las mujeres y sobre todo con el coraje que tuvo de enfrentar cuando hubo que enfrentar las cosas. Y en ese enfrentar de ella, pues cometió un error. Se enfrentó al mismo Moisés. Y ahí encontró un error. Un error por el cual ella, Dios la castigó y fue aislada fuera del campamento durante 7 días. Por hablar lo que en el judaísmo se llama, hay una expresión en hebreo que es el lashon hara. Lashon hara quiere decir hablar negativamente de alguien. Y ella habló negativamente de Moisés. Dice en Números capítulo 12, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Esa mujer quién era? Séfora. Pero claro, cuando uno lee esto, uno se queda así como diciendo, esto tiene que tener otra explicación. Cuando nos encontramos con algo que no entendemos en la Biblia, lo que siempre el hombre, el ser humano, le aplicamos nuestra forma de razonar las cosas y sacamos conclusiones y nos podemos equivocar. Es extraño que alguien como Miriam, de la que estamos hablando de esta manera, se dedicara a los chismes. Resulta raro. Ella que se había preocupado tanto por Moisés, incluso antes de que existiera, recordar que ella fue la que le metió la bronca a su padre para que siguiera teniendo hijos. Y ahí llegó Moisés. Ella fue
la que tomó en sus brazos a Moisés con 3 meses y lo soltó en el río y se quedó ahí firme mirando hasta que lo cogieron a Moisés. ¿Cómo podía ser que esa Miriam, se rebajara a hablar negativamente sobre el profeta considerado como el profeta más grandioso de la historia? Y al cual evidentemente respetaba y apreciaba posiblemente más que nadie. Pues en el Midrash se nos cuenta una historia. En el Midrash se nos cuenta la historia que nos da o nos sitúa en el contexto de la conversación inapropiada que tuvo Miriam con Aarón. Y lo que se nos cuenta es que Miriam entendió, a ver, este es el punto, que Moisés, habiendo llegado a un nivel de profecía tan elevado como para hablar con Dios, pues que ya no tenía que tener relaciones conyugales con su esposa. Tiene cierta lógica. Entonces, ¿qué sucede? Recordar que ella a su propio padre le llamó la atención precisamente por no tener relaciones conyugales con su madre y no tener más hijos. Entonces, claro, cuando ella ve que Moisés, debido a esa relación que tiene con Dios tan absorbente, existe el peligro de que ya no tenga más relaciones conyugales con su esposa, que todos los hombres sigan el ejemplo y que dejen de tener hijos y la nación de Israel termine perdiéndose. Ese es el contexto de la conversación. Entonces, claro, Miriam habla con Aarón preguntándose por qué a ellos no se les había pedido que se separaran de sus parejas y a lo mejor Moisés se estaba comportando de una forma contraria a la ley judía, que precisamente no dice que hagan eso. Entonces, fijaros lo que dicen. Vamos a leer Números 12 del 2 al 8. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y eso que dijo ella, eso lo escuchó Dios. Y aquel varón Moisés dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se pasó a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, es Dios el que está hablando, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí lo que se está manifestando era la ignorancia del nivel de profecía en el que se encontraba Moisés. Miriam aquí evidentemente tiene que reconocer su error, pero también en cierta manera por ignorancia propia. Aquí se nos habla también del espíritu profético y se nos dice que cuando haya profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Recordar las palabras de Pedro en la predicación el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando le dice a las personas, él predica y les dice, esto que estáis viendo es lo que dijo el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ahí comienza a decir, y entre otras cosas dice, verán sueños, verán visiones y tendrán sueños, verán visiones y tendrán sueños. Está hablando de esto que dice aquí Dios, levantará profetas que tendrán visiones y que tendrán sueños. Pero con Moisés no, con Moisés cara a cara, es la expresión de la que habla. Por eso recordar que hubo un día en que hablábamos de cómo el acercamiento de Moisés a Dios, cuando bajó de la montaña, su cara venía resplandeciente. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más cercanos estamos de Dios, la idea es que más nos podamos parecer a Él y que Él vaya transformando nuestras vidas. Por eso recordar cuando hablábamos del atributo de Dios, del atributo de la gloria de Dios, hablábamos de las palabras de Pablo, cuando le escribe a los Corintios y le dice que somos transformados de gloria en
de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y se está refiriendo precisamente, el contexto es lo que le pasó a Moisés cuando se acercó a Dios de una manera mucho más personal. Que en esta noche, hermanos, podamos tomar esa decisión de acercarnos y pedirle a Dios que queremos su cercanía en nuestras vidas. Miriam, ¿qué le estaba pasando? Otra vez Miriam vuelve a sentir lo mismo. Esa amenaza a la causa a la cual ella se había dedicado toda su vida. Claro, ella pensó, ¿qué ocurriría si a todo profeta o líder se le ocurriera separarse de su esposa para estar disponible nada más que para la profecía? ¿Realmente hay un conflicto entre una cercanía a Dios, una grandeza espiritual, con las relaciones entre marido y mujer? Pues ahí estaba su preocupación, la preocupación por el peligro de la prosperidad del pueblo de Israel, no solamente espiritual, también física, que le llevó a discutir el tema con Aarón. Pero claro, aquí su amor por Moisés y también por el pueblo judío la llevó por un mal camino. Ahí ella asume un rol, el rol de hermana mayor, y esas palabras negativas le faltaron al respeto a Moisés y en consecuencia también a Dios, que Dios reaccionó de una manera muy especial. Así que, hermanos, recordemos esto, este nivel singular que poseía Moisés, de ese espíritu de profecía tan alto que le llevaba a que sucediera algo que nunca más sucedió en el judaísmo. Solo Moisés tuvo ese alto don de profecía que le permitía hablar con Dios cara a cara. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Se hablan muchas más cosas de Miriam y se hablan incluso de cosas futuras, con esto voy a terminar, cosas futuras acerca del pozo de Miriam en relación al final de los tiempos. Recordáis que hablábamos también cómo de Raquel se habla en la profecía cosas del final de los tiempos y cómo también se hablan cosas de Miriam en relación al final de los tiempos, cuando venga el Mesías. Lo que tienen claro por los judíos es que, y lo dicen con esta frase que nos va a chocar, ya lo digo de antemano, y nos va a llamar la atención, se los dice que el pueblo judío fue redimido de Egipto por el mérito de las mujeres rectas. Por el mérito de las mujeres rectas. Recordar, hermano, que comenzábamos estos estudios acerca de las mujeres precisamente con la disposición a reponer, restituir en oración para que la mujer pueda ocupar el espacio que Dios le dio, el cual tenía que ocupar, y que desgraciadamente no ha sido así en la historia de la Iglesia, salvo excepciones. Y oramos para que este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de cambios, ahora no se nos olvide que todavía esto es como una obra de teatro. Hay varios actos. Estamos prácticamente en la introducción a la obra. Introducción a través de la pandemia. La pandemia ha paralizado el mundo, eso nadie lo duda. Los aviones han dejado de volar. Y cuántas cosas han dejado de funcionar y la gente en sus casas encerrada. Digamos que eso es la introducción. Todavía no hemos pasado el primer acto, que se llamaría controlar la pandemia. Ese acto todavía no se ha conseguido. Y nos decía el famoso Bill Gates que la vacuna van a tratar de conseguirla para como mínimo 16 meses. 16 meses sin vacuna. No hemos terminado el primer acto, pero todavía va a empezar el segundo. El segundo acto son las consecuencias económicas de la pandemia. Yo le preguntaba a un hermano de la iglesia, y como a veces preguntan, me hace gracia, ¿no?, los americanos, a ver, del 1 al 10, una manera cuando te preguntan para entender algo, dime del 1 al 10, por ejemplo, cuando a alguien le duele, tiene un dolor, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y tú dices el 5, vale, pues tampoco duele mucho, pero como le diga el 10, es mucho dolor.
Y yo le hacía una especie de pregunta así, ¿no? Digo, a ver, esto se va a solucionar, esto es normal, el hombre lo terminará arreglando, o esto tiene tildes apocalípticos, y no me malinterprete nadie, que después voy a explicar esa expresión. Y me ha respondido el hermano, esto es apocalíptico. Pero cuando estábamos hablando de apocalíptico, estábamos hablando de los problemas de economía que se vienen. No estamos hablando del libro de Apocalipsis. Pero estamos hablando de cuánta gente, cuántos cientos de miles ahora mismo de españoles están metidos en un ERTE. Y no saben si van a volver a sus trabajos. ¿Cuántos negocios van a quebrar? ¿Cuántos negocios no van a abrir? Y alguien dirá, Miguel Ángel, no sea alarmista. No, tenemos que prepararnos para lo que viene. Y lo que viene, hermanos, es como mínimo ese tipo de cosas. Yo no voy a decir como máximo, no, en esta ocasión voy a decir como mínimo. Porque también os recuerdo cuando nos llegaban las noticias de China, de la pandemia en China, en Wuhan, y lo veíamos allí en China, a lo lejos. Cuando luego llegó la cosa a Italia y mandamos al equipo del Valencia a jugar a Italia como si tal cosa y vinieron unos cuantos infectados, todavía decíamos que los italianos, pero de pronto a las 2 semanas estábamos remontando el vuelo, igual que Italia. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Remontando el vuelo. Y todavía no se ha controlado. No digamos lo que falta todavía por pasar en Estados Unidos, Latinoamérica, África. Dios nos libre de todo eso. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Y tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y esto nos recuerda un poco, nos recuerda a ese Pedro teniendo que andar sobre las aguas sin haber tenido nunca esa experiencia. Que es una de las cosas que estamos escuchando en estos días. Es que no sabemos porque nunca ha pasado. Cuando la crisis del 2008, resulta de que los economistas también se equivocaron, supuestamente. Pero es que ahora ni se sabe qué puede pasar, qué es lo que va a venir. Entonces, hermanos, como cristianos, repito, yo no quiero ser alarmista, pero tenemos que aprender a caminar por fe. Como decía Pablo, andamos por fe y no por vista. Andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Porque esperemos que no sea así, pero es posible que igual que hemos visto esas imágenes de hileras cavadas en la tierra, dejando caer los sepulcros blancos, dejando caer donde están las personas fallecidas. Lo mismo que hemos visto las imágenes en Nueva York, en un aparcamiento, esos camiones enormes frigoríficos llenos de cadáveres, porque ya no les caben en las funerarias. No tenemos que irnos tan lejos. Los 20 y tantos mil personas que han fallecido en España, que no se habían planteado fallecer este año, ni en este mes, ni en el mes pasado. Ha sido una sorpresa. Nadie se lo estaba esperando eso. Entonces, no sabemos qué es lo que viene. Y hermano, seamos como Miriam. Oigamos la voz de Dios. Aferrémonos a la palabra de Dios. A creer en lo que Dios dice. Y caminemos por la fe. Miriam nos da el ejemplo. En medio de una situación, pensar por un momento, en medio de una situación de un pueblo esclavo y después ser un pueblo libre. Tomando sus panderetas, danzando, alabando a Dios, proclamando la victoria que el Señor les acababa de dar sobre el ejército de Faraón. Que Dios nos dé muchas victorias a su pueblo y que podamos ver el cuidado de Dios en nuestras vidas, en cada detalle y en cada momento. Amén. Por eso yo quiero terminar hoy cantando otra vez una canción
que recrea precisamente lo que hizo Pedro, ese caminar. Por eso se comienza la canción diciendo: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, pero ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Así que esa debe ser nuestra intención, hermano, en esta noche, decirle al Señor que su voz nos llama a las aguas. Aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. Mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre cantaré. En ti mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Amén. A su nombre clamaré, en sus ojos fijaré mi vista, ahí descansaré en su poder, pues tuyo soy hasta el final. Y ahora decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Amén. Y decimos para terminar ya en esta noche, Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por todo el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y ya terminamos en esta noche, hermano, diciendo por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos, Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues quedamos así en esta noche, terminamos. Mañana vamos a empezar hablando sobre otra mujer. Va a ser sorpresa. Igual voy a dar una pista y ya me vaya a saber de quién estoy hablando. En nuestra parroquia tenemos una hermana que se llama así y tenemos dos hijas de dos hermanas que se llaman así. Bueno, ellas ya saben a quién me refiero y a lo mejor otros lo han pillado también. Los demás vamos a quedar con la sorpresa hasta mañana. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor os llene con su presencia. Acordarse de no dejar de leer la Biblia, de aprender más de la palabra del Señor, orar con humildad al Señor. Señor, aumenta mi fe. Señor, háblame con tu palabra. Señor, acércame a ti sabiendo que tú te acercas a mí cuando yo me acerco a ti. Así que, hermano, tenemos un mundo por delante lleno de esperanza, de fe en un Dios bueno, en un Dios maravilloso que nos cuenta que el final de la historia es bueno. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Y va a ser algo realmente grandioso y maravilloso. Que ojalá estemos allí todos ese día y nos miremos las caras y podamos decir, ¿te acuerdas? Pues aquí estamos ahora. Amén. Gloria a Dios. Hasta mañana.